Viernes, víspera de Shabbat, nos vamos a ir a Israel. Esta Israel que vive este drama enorme desde el 7 de octubre y que, claro, desde hace ya un par de semanas vive este nuevo capítulo de la miniserie del espanto, que es la liberación cada semana de algunos secuestrados, pero todo lo que ello conlleva, los que no son liberados, el estado en el cual vendrán, la tensión que surgió, como todos saben, cuando parecía que esta negociación de alguna manera quedaba trunca, todo eso más, incluso en el marco de todas las operaciones de seguridad. Quien los viernes está con nosotros es el periodista responsable de las emisiones de CAN en español, que usted escucha aquí en Radio High cada día a la tardecita, y que además es abogado, un abogado avesado en Derecho Público Internacional. Me refiero al doctor Jonathan Meta. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miki, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia. ¿Qué nos cuenta, como digo, de este capítulo? Porque me parece que además, por más que hayan otras cosas, desde hace algunas semanas, cada viernes, si cada día tiene su tono, los viernes antes de Shabbat se produce como, bueno, todas estas emociones, expectativas, contradicciones, dilemas, lo que usted pueda agregar siempre es bueno. Bueno, lo habíamos dicho, creo que la semana pasada habíamos comentado esto, Miki, contigo, que cada viernes es casi que una tragedia, ¿no? Y este viernes, estamos en un viernes donde, a ver, llegamos con mucha tensión. El tema de tener acuerdos por tandas, no solamente las fases, sino las tandas, hace que cada vez que va pasando el tiempo, cada tanda se haga más complicada y ya llegamos, me parece, a este punto donde entre Israel y Hamas hay tanta desconfianza que vamos a vivir sábado a sábado. Yo ahora te puedo confirmar, todavía no estoy autorizado a decirte los nombres, pero te puedo confirmar que Hamas ya pasó la lista de 3 hombres que van a ser liberados el día de mañana. El hecho de que yo te diga 3 no es una trivialidad porque durante la semana estuvimos escuchando muchos dichos. A ver, acá hay que aclarar varias cosas. Primero, obviamente las familias están sufriendo porque ven que hay un juego que se está jugando con sus familiares. Dicho esto, me parece que hubo una semana de dichos que comenzó casi que desde los dichos de Trump de Gaza y empezaron a subir cada uno a subir sus dichos y esto llevó a casi que se caiga el acuerdo por completo. No está muy claro qué es lo que quiso hacer Israel cuando se subió a esto de liberen todos los secuestrados el sábado o vuelve la guerra, una amenaza que repitió, por ejemplo, el ministro de Defensa, que voy a decir, es muy irresponsable que lo digan personas como el primer ministro y el ministro de Defensa, particularmente porque jamás acaba de pasar una lista de 3 nombres y la duda está en qué va a pasar entonces, porque por ahora el acuerdo sigue como estaba. Y acá hay una crisis muy grande que es producto de que Israel entiende que desde la vuelta de Trump puede permitirse no negociar la fase 2. Y no nos tenemos que confundir, Trump no quiere que Israel vuelva a la guerra, Estados Unidos no quiere que Israel vuelva a la guerra, Marco Rubio, que llega mañana a Israel, dijo claramente voy para asegurarme que haya una fase 2. Me parece que es simplemente una irresponsabilidad del gobierno lo que estuvimos escuchando esta semana. Si Dios quiere, mañana vamos a tener 13 chicos de vuelta. A lo cual le agregaría a lo que usted ha dicho con tanta claridad, que ve que cuando uno amenaza por sobre lo que debe, después deja de ser creíble. Entonces, también eso creo que ha sido una irresponsabilidad absoluta, porque el que va leyendo este juego perverso que maneja las reglas del Hamas y que Israel tiene de alguna manera que hacer lo que puede, no ayuda en nada subir el tono cuando finalmente las reglas no las manejas, sobre todo cuando tenés, entre otras cosas, a todavía tantos secuestrados y que quieras o no, el que maneja esa liberación es el Hamas. Digo,
cosas que son obvias, pero que a veces con los políticos y sus necesidades de los 3 minutos otra vez de atención pueden producir efectos muy poco deseables. Eh, claro, veremos en qué estado, porque te agrego, Johnny, lo sabe la audiencia, pero vale la pena que a los hombres, por instrucciones de Sinwar, en su momento se los ha, bueno, torturado y bastante más. Ya vimos los últimos que salieron y veremos qué es lo que viene mañana en términos de los que sean liberados, cómo serán liberados de esta tortura. Sí, Momentos quiero, duros. quiero agregar dos cositas. Primero, que los hombres eran torturados lo sabemos desde hace mucho tiempo. Es algo que lo sabemos desde el mes de febrero, es el primer reporte que lo sabe el gobierno, digo, obviamente, ¿no? Y esto es algo que hay que prestar atención porque implica que sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Ujú. Ahora, lo que pasó el sábado pasado me parece que pasó lo que está pasando en Israel, que es esta falta de liderazgo. Y voy a explicar por qué. No quiero decir simplemente hablar en contra del gobierno, pero quiero explicar por qué yo creo que acá hay un problema grande. Israel el 7 de octubre se encontró con un hecho trágico que le produjo mucha bronca, mucha angustia, mucho miedo, pero mucha bronca. Y no se supo muy bien cómo canalizar la bronca porque el gobierno no sabía cómo canalizar la bronca y en base a eso tuvo que crear un gobierno de emergencia, incluir a Gantz, esto por demandas del presidente de Estados Unidos en ese momento, Joe Biden. No se sabía muy bien cómo canalizar la bronca e Israel decidió comenzar con aquel ataque en represalia, digamos, al ataque de Hamas en la franja de Gaza sin trabajar en una opción para traer a los secuestrados. Lo que vimos la semana pasada fue exactamente lo mismo, obviamente en un núcleo muy chiquitito. Nos generó tanta bronca la imagen que de nuevo estuvimos ante una situación donde el liderazgo no supo cómo canalizar esa bronca y lo único que supo hacer fue decir, bueno, ahora vamos a romper todo, vamos a eliminar a Hamas, vamos a... Como si fuera que Israel puede de alguna forma controlar la situación de salud en la que se encuentran los secuestrados. Y acá hay que decir algo, yo estoy a favor de cualquier acuerdo que implique aumentar la cantidad de secuestrados que van a ser liberados. Por ejemplo, si mañana volvieran todos o volvieran 9 vivos. Pero acá quiero decir dos cosas, porque más allá de las amenazas, en ningún momento hasta el día de ayer Israel envió una delegación a Qatar para negociar un nuevo acuerdo, que es lo que debería hacer si realmente esperara recibir más secuestrados, porque por cada secuestrado Israel paga un precio. Entonces, nunca fue real y me parece que, insisto, nos quedamos en dichos populistas y en la bronca y nos encontramos de nuevo con la realidad. La realidad es, los secuestrados están en manos de Hamas y no se hizo nada durante 500 días, casi 500 días, para eliminar a Hamas o para crear una alternativa a Hamas. Nuevamente estamos volviendo a la realidad de administrar el conflicto y volver al 6 de octubre. Y eso es preocupante. Lo que estás diciendo es tan importante porque, claro, mientras tanto se sigue esperando esa famosa comisión investigadora que sobre todo algunos no quieren. A esto le tienes que agregar que el 7 de octubre se dio en el marco de una crisis institucional interna en Israel inédita, y esto también significaba para los gobernantes, comenzando por el primer ministro, una cantidad de situaciones. En general, las guerras y los conflictos dolorosos en todos lados mantienen al que está en el poder. Esto es un clásico. Los objetivos que se puso ese 7 de octubre, por lo menos en la declamación, fueron: vamos a borrar al Hamas del mapa y todo lo que ya sabemos. Y cuando te pones esos objetivos, que a veces son imposibles, además, terminas entrando también en una trampa. Digo, todo esto porque, claro, algunos piensan que la única manera es a través de las armas, y hay que saber que al otro lado también hay una realidad que no está dispuesta a eso. Digo, en algún momento en la historia, cuando pase esta página terrible, estamos viviéndola, algunos seguro y muchos van a escribir, van a pensar, van a decir todo lo que hay que decir, incluso de cómo se conformó el Hamas, quién lo estimuló y por qué, y lo alimentó. Todo esto hay mucho para
analizar, por eso esa comisión investigadora, por ahí algunos no quieren que todavía comience a trabajar, y estamos, como digo, viviendo esta página terrible donde cada semana el Hamas impone las reglas del juego de cuántos va a liberar, cómo los va a liberar, y a nadie puede sorprender el estado en el cual ellos vuelven, sabiendo que no estaban en un campamento de vacaciones y que obviamente están viviendo horas espantosas, y sus familias y toda la sociedad israelí. Temas más que oportunos, como siempre, Johnny, para poder reflexionar antes de Shabbat. ¿Algo más que quieras agregar? Porque claro, bueno, pasan cosas, lo más importante, ya lo venimos hablando, es esta propuesta de Donald Trump que cambió el ritmo, que trae otros aires, y hay a partir de esto respuestas, que era lo que se esperaba, de Jordania, de Egipto, de los Emiratos Árabes, y todavía cosas que están ahí de alguna manera circulando, sumado al Frente Norte, las operaciones en el Líbano, lo que usted quiera, antes de que nos cuente qué va a preparar para comer o si ya lo preparó. A ver, respecto del tema del plan de Trump, es cierto, Trump sufrió un primer desplante y muy importante, que es el desplante del presidente de Egipto. Así sí le dijo, no voy a ir a la Casa Blanca. Yo sé que no está muy de moda hoy en día hablar mal de Trump, pero voy a decir, esta idea tan creativa que acá tanto se aplaudió, casi derribó por completo el acuerdo que va a traer de vuelta a los secuestrados. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Las cosas que se dicen, yo creo que Trump hizo una declaración muy inteligente para ayudarlo a Netanyahu a llegar a la fase 3. O sea, para llevarlo a Netanyahu hacia la fase 2. Creo que cuando Netanyahu se empezó a subir a esa declaración, que todos sabíamos que no es lo que Trump quiere, creo que todos entendemos que Trump no sueña con realmente hacer ese plan, sino que lo tira para hacer otra cosa. Entre ellas, ayudar a Netanyahu, insisto, a llegar a la fase 2 políticamente. Pero cuando Trump hace esas declaraciones y Netanyahu se sube a esas declaraciones y Smotrich se sube a esas declaraciones, terminamos en una situación donde casi se cae el acuerdo. Ahora, Egipto definitivamente dijo, nosotros no vamos a acceder a esto, no podemos acceder a esto. Y por eso están trabajando en otro plan. Ahora, acá voy a decir algo. Hay muchos que hablan de el idioma, hay que hablar el idioma de Medio Oriente, y el idioma de Medio Oriente son las armas y la guerra y etcétera. Yo quiero recordarle a todo el mundo que con Jordania y con Egipto, capaz nadie soñaba hace 50 años que íbamos a tener una paz, y que Jordania, por ejemplo, iba a interceder para defender a Israel de misiles iraníes. Por lo tanto, los acuerdos de paz han sido históricamente para Israel más importantes en su defensa también, en su seguridad, que aquellas guerras que peleó. Y hay que tenerlo en cuenta esto también. Cuando nosotros hablamos de un plan masivo de Trump, que incluye no solamente, olvidémonos un segundo de la deportación y de el dinero que implica este plan y el tiempo que implica este plan es lo que lo hacen imposible. Miren, en el año 2019, Netanyahu, casi como un regalo para Trump, declaró el comienzo de un asentamiento en el norte, en el Golán, que llamó Ramat Trump. Ustedes lo deben recordar. Justo hoy sale una nota en un diario muy conocido aquí en Israel que se llama Yediot Ahronot, que se pregunta qué pasó con Ramat Trump. Ramat Trump es un lugar que está completamente abandonado, que se habían prometido una inversión de 2 billones de shekel y solo llegaron 150. Eso lo que nos muestra a nosotros es que a veces estas promesas tan grandiosas, tan enormes, no se terminan cumpliendo y las cosas tienen que hacerse de manera más lógica. Yo quiero decirle a la audiencia, antes de que usted nos cuente la receta de hoy, que por ahí escucharlo al doctor Meta no es lo que usted quiere en términos de aplaudir ese discurso de somos los mejores, vamos por todo, ganamos ya, vamos a hacer cualquier cosa, pero es tan importante. Lo digo porque él no es alguien que salga con las banderas del pacifismo a la calle a gritar, es un analista, y un analista de la política, periodista, y esta es la función, análisis de los hechos y poder de alguna manera comprenderlos en un contexto más amplio. Y toda guerra, incluso la más sangrienta,
en algún momento entra en la fase de las negociaciones y hay que estar claro sobre eso. Johnny, hay algo de invierno, poquito aunque sea en Israel. ¿Qué tiene para comer este Shabbat? Primero te agradezco por lo que dijiste recién. Este Shabbat justo me invitaron a la casa de familiares de mi mujer, por lo tanto lo único que preparé fue comprar el vino, un muy buen vino israelí. Vamos todavía, vamos por los familiares de tu mujer. Después, el viernes que viene, nos contás si estuvieron a la altura del desafío gastronómico. Exactamente. Querido Johnny, como siempre, el agradecimiento. Siga con esta tarea tan importante diaria de llevarnos la información de Israel a través de las emisiones en español de CAN y agradecerte porque además te tomas el día que no tienen emisiones para estar con nosotros, hacer una especie de recorrido de los últimos hechos y también, además de la fotografía, lo importante es comprender algo de esa película y eso requiere de análisis y de ese análisis sereno. Gracias, Shabbat Shalom y bueno, que pasemos este trago duro que va a ser seguro mañana de la mejor manera posible y que por el momento en esta trágica miniserie de cuotas veremos cómo continúa, veremos qué pasa con esa famosa fase 2 de la negociación que todavía no sabemos para la liberación de todo el resto y cuánto tiempo puede llevar. Por el momento, el drama continúa. Abrazo enorme. Abrazo enorme, Miki, un placer siempre estar contigo.